1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos un llamamiento, y ese llamamiento es a tener una comunión con nuestro Señor. No podríamos tener comunión con nuestro Señor si no fuéramos renacidos del Espíritu de Dios, porque para tener comunión con Cristo primero hay que renacer, y eso es por gracia, por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Nosotros fuimos renacidos, y una vez renacidos podemos tener comunión con nuestro Señor, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La palabra comunión, según el diccionario Vine, es la palabra griega koinonia, y entre otras cosas dice tener en común, compañerismo, comunión, participación, un compañerismo reconocido y gozado. Se usa de las experiencias e intereses comunes de los creyentes, cristianos. Se usa de la experiencia e intereses comunes de los cristianos. B. La comunión manifestada en los hechos. La comunión manifestada en los hechos, los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en las vidas de los creyentes como resultado de la fe. Esta palabra puede traducirse también como ayuda, compañerismo, mutuo, ofrenda, participar, señal. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. Primero que nada, Dios es fiel, por el cual, por la fidelidad de Dios, fuisteis llamados. Él nos llamó con un propósito, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. El llamamiento, al que se refiere este versículo, es a tener una comunión con Jesucristo, nuestro Señor. 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Podríamos terminar ahí la enseñanza e irnos a casa, pero vamos a continuar. Andar en tinieblas es andar en los rudimentos del mundo, las obras de la carne. Somos luz y deberíamos andar en luz. Eso es andar en la integridad de la palabra de Dios, haciendo las obras que nuestro Señor Jesucristo hacía. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Jesucristo es nuestro Señor, y deberíamos andar como es digno de Él, caminando como Él caminó, andar como Él anduvo, agradándole en todo y haciendo lo que es agradable para Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son dos cosas, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca nos graduaremos de la palabra de Dios. Nunca deberíamos abandonar el estudio personal de la palabra de Dios. Esa comunión con nuestro Señor, en su uso práctico, es hacer las obras que Él hacía, caminar como Él caminó, siguiendo su ejemplo de conducta, siendo personas honorables, que vivimos lo que decimos, que nos conducimos en luz, siguiendo su consejo y no en oscuridad, arrastrados por los engaños del mundo, conociendo y creyendo en el amor que Dios nos tiene y manifestándolo entre nosotros. Eso es tener comunión con nuestro Señor. 1 de Pedro 2:1. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este
Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que anda en comunión con Cristo debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La palabra Señor, según el diccionario Vine, es la palabra curios. Dice supremacía, supremo en autoridad, como sustantivo, controlador, por implicación Señor, como título de respeto, Señor, soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Consulté otros diccionarios y encontré que la palabra Señor tiene una amplia cantidad de definiciones. Expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Curio, Señor, es alguien que ejerce poder. Significa la posesión de poder o autoridad. Se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o Señor, siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, excepto en Tito y en las epístolas de Juan. Se utiliza de un propietario, de un amo, esto es, alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier razón, de un emperador o rey, como título de respeto. Hacer a Cristo Señor en mi vida es reconocerlo a Él como mi superior, mi Señor. Aquel que tiene a Cristo como Señor hace lo que es agradable a Cristo, o sea, hace lo que es agradable a su Señor. El Señor Jesucristo pagó el precio y ahora somos de Él, le pertenecemos a Cristo. Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por la entrega y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, fuimos comprados para pertenecerle a Él. Somos de Cristo, por eso Él es nuestro Señor. Él nos rescató de las tinieblas a la luz. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar, según la Real Academia Española, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, durar permanentemente o por largo tiempo. Traducción Nuevo Mundo traduce este versículo de la siguiente manera. Por consiguiente, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la bondad inmerecida? ¿Vamos a continuar en el pecado? Total, la gracia de Dios nos cubre y estamos en la era de la gracia. Romanos 6, versículo 2. ¿Vamos a continuar en el pecado? Total, la gracia de Dios nos cubre y estamos en la era de la gracia. Romanos 6, 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra traducción traduce este versículo: jamás suceda eso. Ya que hemos muerto con referencia al pecado, ¿cómo habremos de seguir viviendo todavía en él? Jamás suceda eso, ya que hemos muerto con referencia al pecado, ¿cómo habremos de seguir viviendo todavía en él? Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El doctor enseñó que Cristo en mí es filiación, yo en Cristo es comunión. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, en nuestra parte de cuerpo y alma, o en nuestros 5 sentidos, o en nuestra parte carnal. El pecado nunca podrá reinar en nuestra parte espiritual.
ya que proviene de Dios y Dios no peca. Espiritualmente no podemos pecar, ya que nuestro Señor venció al pecado y espiritualmente somos libres por Él del pecado y de sus consecuencias. Pero en nuestro ámbito carnal, si continuamos andando en el pecado, le hacemos reinar al pecado en nuestros cuerpos mortales y somos esclavos del pecado en ese ámbito carnal o de los 5 sentidos. Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y arriba dice que tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La iniquidad y la justicia se contraponen. ¿Se entiende? Dejen marcada su Biblia por un segundo y vamos a Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no somos más del pecado, somos de Cristo. Este versículo muestra nuestra realidad espiritual. El versículo siguiente muestra la realidad de la carne. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Podemos ser renacidos del Espíritu de Dios y continuar estando en la carne? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Espiritualmente ya no estamos más bajo el reinado del pecado. Esa realidad espiritual se manifiesta en el mundo de los sentidos cuando renovamos nuestra mente a esa nueva realidad y no permitimos que reine el pecado en nuestras vidas. Cuando continuamos andando en los rudimentos del mundo, pecando y haciendo lo que no es agradable delante de Dios, estamos siendo esclavos del pecado y no permitimos que sea Cristo quien reine como Señor en nuestras vidas. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo pongo por obra lo que la palabra de Dios dice, si yo hago la obra que el Señor Jesucristo hacía, estoy en comunión con Cristo y estoy haciendo a Jesucristo Señor en mi vida. Y no se enseñoreará más el pecado en mi vida. El pecado dejará de ser Señor en mi vida, en mi ámbito carnal o de los 5 sentidos. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En esta era de la gracia no estamos habilitados para pecar deliberadamente y hacer lo que queramos. Total, estamos en la era de la gracia. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si obedecemos al pecado, de él somos esclavos. Si le obedecemos a Jesucristo, Él es el Señor en mi vida y estoy en comunión con Él. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hacer al Señor Jesucristo Señor en nuestra vida no es una frase bonita. Hacer al Señor Jesucristo Señor en nuestra vida es hacer su voluntad, es seguir su consejo, es caminar como Él caminó, es hacer la obra que Él hizo. Dios los bendiga.